Bueno, bienvenido, buenas noches. Aquí otro capítulo más en Escritores sin Fronteras. Hoy tenemos el honor de poder conocer a nuestro compañero y autor Cristian, que nos va a presentar su obra, nos va a comentar acerca de ella, aquellas experiencias que ha podido vivir escribiéndolas, todo aquello relacionado con lo que envuelve a lo que sería el mundo del escritor. Una entrevista que nos va a acompañar y va a ser bastante amena porque he hablado antes con él y ha sido bastante amable, amajo, todo ello. Estamos bastante interesados aquí en el equipo de Escritores Sin Fronteras para poder conocer pues, otra perspectiva de este caso compañero. ¿Vale? Entonces, como introducción, pues, Cristian, cuéntanos, te cedo la palabra. Cuéntanos sobre ti, en este caso. ¿De dónde eres? ¿Cómo el que te animó a escribir? Yo te lo voy comentando. A ver, cuéntanos primero, a ver. Muy bien, yo soy de Venezuela, de la capital, un país muy chévere. Bueno, ahorita hay que sobrepesar las cosas porque, bueno, la situación está entre allí y acá. Sí, Eh, sí, sí, sí. Y bueno, lo que me anima poderosísimamente a escribir es la posibilidad de responder preguntas. Yo creo que en esta situación en la que estamos bueno, en muchos de nuestros países que están en una inestabilidad, bueno, creo que es apreciable, ¿no? sí, Nos tal cual. obliga nos obliga a Totalmente. hacernos preguntas sobre la vida. Y tú sabes que en nuestras infancias, por lo general, suele decirse: mira, ¿para qué tú preguntas eso? Déjalo así. Eso es Ya. porque queda suprimido. Y más bien eso es porque creo que ahorita, en la situación mundial en la que estamos, creo que puedo hablar así, sirven están ahí como herramientas para nosotros poder visionar el mundo. Mis escritos se basan en yo poder responder esas preguntas. Mira, al principio que me las hago yo y creo que se las hace otra persona, porque eso es falso. Que la pregunta, con respeto, por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? De verdad que dudo mucho que no haya alguien que se la haya hecho, ¿no? Pero bueno, Claro, el hecho exactamente. está que eso, ¿por qué siempre el hecho está que Eso eso, es. ¿por qué siempre están ahí? Y bueno, para mí son el motor fundamental de mi vida. Y creo que una manera de compartir un servicio de ese espíritu es justamente escribiendo, no con el interés que las personas me sigan, sino con el interés que las personas se inspiren a hacer su propia idea y respondan sus preguntas de la manera en como a ellas les sirva. Creo que Totalmente. Es una óptica muy interesante, Cristian, porque realmente, ahora que lo dices con mucha efusividad, realmente me encanta cómo lo expresas, por cierto. El mundo realmente tal y como está, sobre todo por ahí, por tu zona, por tu país como tal, pues andamos bastante tocados a nivel emocional y todo ello. Entonces, es verdad que como tu experiencia como tal, como experiencia de lo que has vivido, lo que estás viendo ahí fuera, tal, pues puedes llegar a escribir algunas frases, algún escrito sobre un papel, ¿no? Y al final puedas llegar a publicar en este caso. Yo en este caso te animo porque realmente pues es un camino, por supuesto, costoso, pero es un camino que, de hecho, cada escritor vive su experiencia a nivel de lo que sería a nivel personal y lo extrapola en una obra que al final pues es como un hijo que tiene uno mismo, ¿no? O sea, definitivamente. Cristian, cuéntanos en este caso, aunque ya has comentado más o menos así por encima el tipo de experiencia que has vivido para poder escribir lo que estás escribiendo, a nivel personal, ¿qué es lo que básicamente te impulsa a escribir? ¿Qué es lo que básicamente, aparte de lo que has comentado, imagino que habrá un día a día en el que de alguna manera puedes extraer alguna idea, algún comentario, alguna cuestión, personas que te encuentras, ambientes en los que vives, ¿no? Etc. Muy, muy A bien. ver, Yo que cuéntanos. fíjate, yo en principio me baso en la experiencia, en todo. Para mí no hay secciones históricas como solemos hacer usualmente, ¿no? Que contamos que mi historia se determina por esta sección, luego que pasa esto, luego que pasa esto. Yo pienso que es menester visualizar todo eso. ¿En base a qué te digo? ¿En base a qué te digo eso? Yo en un momento de mi vida me encontré con ausencia de contexto con respecto a las cosas que me pasaban. No entendía las cosas y de verdad me encontré muy confundido. Mira, hasta fui con profesionales, no tuve la gracia de encontrar un profesional eficiente que me apoyara. Yo sé que seguramente sí los hay, pero no, esa fue la suerte que me tocó. Entonces de fue la pregunta: ajá, ¿y cómo hago? Tengo que responder yo a esta pregunta, tengo que darme yo esa visión. Y luego, si nos podemos fijar en la manera como se forma la filosofía, la literatura y la historia, se forma en base a poder representar situaciones, poder expresar situaciones de acuerdo a la historia, de acuerdo al momento que está pasando ese grupo en particular.
Lo que te quiero decir con esto es que, perfecto, si en la historia se han formado obras en base a las condiciones del grupo en la que estaban, obras de acuerdo con su lenguaje, de acuerdo a una respuesta, de acuerdo a unas letras que den forma, que den aire a ese espíritu de la época, ¿por qué no hacerlo conmigo dentro de mi particularidad? O sea, muchas veces se nos dice, y esto es que esto hay que decirlo, muchas veces nos dicen, no, es que tú tienes que hacerlo de esta manera y de alguna manera de sintonizarse de ese mismo espíritu que las propias materias, las propias herramientas de investigación se lanzan a estudiar, que es justamente permitir apreciar esa obra que se confabuló en base a determinadas condiciones. ¿Con esto qué te quiero decir? Responder a través de nuestras obras, a través de nuestra parte, a nuestra particularidad, cuáles son las palabras que nosotros necesitamos, cuál es la visión que nosotros necesitamos para poder ver lo que está pasando en el alrededor y que sea una cosa que nos sirva, porque muchas veces lo que nos dicen, mira, utiliza esta herramienta, utiliza este otro, pero ajá, esto me lo dices tú, pero ¿dónde está ese procesito que hace que esa cuestión sea para mi vida, particularmente para mi vida? En base a eso se basa mi home, en base a eso se basa mi home, en poder, yo poder visionar en la situación de la manera como es plausible, desconectarme de eso que me ata a la situación y mira, y estar disponible para ella, para poder no actuar en base a, primero, lo que puedan los demás y segundo, bueno, no primero, no, en base a lo que pueda los demás y lo que pueda yo. De esa manera, confabular una relación, digamos, equilibrada, donde, en efecto, una parte pierde, pero yo también pierdo. La otra parte gana, pero yo también gano. Que sea Claro, compensativa. eso es. ¿Qué es lo que yo traigo? ¿Qué es lo que yo traigo con mi texto? La necesidad de yo responder, establecer visiones que me permitan desapegarme de las cosas. Sé que suena un poquito paradójico, pero yo escribo para poder desapegarme de las cosas y poder estar disponible para ellas. Porque a fin de cuentas todas las cosas que pasan en mi vida me afectan, me tocan. Y si no respondo a las preguntas que me formula esos momentos, yo no creo que vaya a estar disponible para eso, para mi vida. Claro, eso es. Cristian, en este caso, tu obra, ¿cómo se llama? O el texto que estás ahora mismo trabajando con ello. Ok, bueno, como tal, bueno, tú sabes que yo tengo varios textos. Sí. O sea, si yo te voy a decir que hay una línea, te voy a estar mintiendo, no existe una línea. Todo va en base a, mira, lo que se me ocurra en el momento, de verdad que no hay una congruencia, lo que sé que se me viene la cuestión a la cabeza, dice, mira, métete por ahí porque yo necesito escribir y me lanzo. Ujú. Y sabes que es bonito, ¿no? Porque a mí, quizás que me vinieron con la cuestión de que no, es que las artes son para pobretones, no sirven para nada, Sí, etcétera, etcétera, a pesar de que muchas personas se lucren de esas bellezas artísticas que uno ve en los museos, ¿no? sí. Quizás, en parte, también tengo que reconocer que quizás mi espíritu de escribir se basa en eso, en poder hacer obra, pero de una manera que quizás quien me dijo eso no reconoce. Claro, O sea, eso es. o sea, hacer esa bomba y no sentirme recriminado, porque tú sabes que lo que usualmente se considera arte es pintura y todo eso. Yo me quería ir por ahí, pero bueno, esa persona habló así, y bueno, quizás me eché esta escapadilla por aquí, pues. Vale, Cristian, en base a lo que me has contado, voy a compartir con mi equipo y con todos los que me están viendo ahora mismo el pequeño fragmento que me has compartido por WhatsApp hace unos días, que de hecho me encantó y yo, bajo mi opinión, me gustaría que los demás lo escuchasen, ¿vale? Dice Ok, así, la obra dice, Asunciones de un cuidado de otro. Estoy solo y sin ella. Mi vida se torna pesada porque con ella había un sentido para cuidar a otro que no fuese yo. Sin ella no tengo nada que hacer entre quienes me rodean, son los demás, y mi respuesta ha sido apartarme. No quiero sentir el dolor de tener que abandonar a nadie. El mundo mío no hay quien pueda darle mi cuidado. Todos caen en sobredemandarme, implicando que no puedan recibirlo. Y me gustaría darlo porque siento que todos lo necesitan que les pregunten cómo están en su día a día. Se sienten como un rechazo, muchas veces con caras muy alegres, para luego tornarse enojonas, que es cuando señalo su exceso. Conmigo estaban bien,
pues siempre correspondía y hasta sabía paulatinamente. Sin embargo, se fue tras una pelea donde no pude soportar más, producto de esforzarme otra vez de forma igual a una vez anterior. Busco también el aislamiento porque no está con nadie, solo fingiendo que sí lo está, como yo. Cree que no quiere el cuidado que le di cuando lo disfrutaba, dado que podía responder como gustaba, en lo absoluto, de forma puntual, y sin quitarle siquiera poco tiempo. Cuando peleamos, vi que se arrepentía de cosas que no hizo, pero que asumía que debió hacer para mejorar mi comodidad. El cuidado fue gratuito, pero el que se pueda ir le resultó intolerable. No la siento contenta con lo que está haciendo. Se ha cerrado radicalmente. Mi aislamiento es fácil porque siempre partí de él, pero el de ella no, porque no le agradó nunca. Le agradaba salir sin salirse por completo. Seguramente la volveré a ver, pero primero será entender sus temores al mundo para estar con ella. Antes no estaba ubicado y por eso me sentía forzado. No está bien dejarla de lado, pues parte de la idea de que no necesita el apoyo de otros, pero sabe que sí, sí lo requiere. Está buscando su camino para abrirse, para sentir que sí. Sí es cierto, que nunca nada de lo que recibió tuvo costo. Eso cuesta entenderlo, si su experiencia eso ha implicado. No tuvo la culpa y yo puedo apoyarle porque no ha abusado de mí. Muy bueno, o sea, a mí me ha gustado porque emocionalmente llega a los sentimientos como tal. Entonces, Cristian es un buen comienzo porque realmente es un fragmento que imagino que pertenecerá a una obra un poco más considerable, ¿no? Un poco más grande, que estarás trabajando en ello. Cabe destacar aquí que he visto como tal, o sea, he estado analizando el texto, cierta soledad emocional en el sentido de cómo te refieres a Ujú. alguien o a un objeto, pero en este caso con el término femenino. ¿De acuerdo? Y además también cabe mencionar cierto apoyo que se ha dado un personaje o una persona que habla en primera persona y que no ha recibido ese 50% mínimo respecto de lo que se esperaba como tal. Entonces, eso yo como persona también pues lo veo y lo valoro porque es como escribir sobre sentimientos, escribir sobre algo que te ha pasado, una situación personal, ya sea real o ficticia, pero realmente has escrito como si hubiera sido real, ¿no? Que tú dices, pues mira, me ha pasado esto. Si ha sido real, pues yo te felicito porque escribir sobre este tipo de situaciones es muy vehemente. O sea, yo en este caso lo aplaudo realmente, ¿eh? Este fragmento, te voy a preguntar, en este caso, ¿cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Porque veo que, aunque es corto, pero que realmente es un fragmento que es profundo, es muy profundo sentimentalmente hablando. Cuéntanos, a ver, cuando escribiste, qué se te pasaba por la mente? Porque imagino que si es algo personal, pues sí, vas recordando acontecimientos y vas escribiendo en función de la secuencia que te viene mentalmente, ¿no? Porque te hace un mapa mental de lo que quieres explayar sobre la escritura. En este caso, Ok, cuéntanos, a ver. ok, ok. Muy bien. Como tal, si te fijas a ver, el texto es prácticamente lo que describe es un hecho histórico, ¿no? La manera en cómo se moviliza una relación a lo largo de un determinado periodo. Son conclusiones, es el establecimiento de relaciones entre hechos. Entonces, si a mí me preguntas qué sentí cuando escribí eso, yo lo que sentí fue de verdad alivio, porque de verdad sentí que pasaba eso de verdad sentí que pasaba eso con una persona. Claro. O sea, todo lo que escribo de verdad, o sea, en efecto, o sea, para qué negarlo, se basa en mi vida. Y es que tú sabes que yo sentí de verdad la posibilidad de poder ver a esta persona dentro de su vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ya la parte no solamente verla a ella dentro de su vulnerabilidad y justificarla de una manera seria, porque creo que no llego a eso, sino que se trata de entender por qué nosotros estuvimos ahí, entender por qué nosotros nos desarrollamos ahí, entender por qué tuvimos esa relación que tuvimos. Creo que eso no, a mí me arroja un sentimiento de contexto, ¿no? De sentirme ubicado. Ya lo que está pasando, ya no lo veo como bueno o como malo, sino de manera imparcial. De alguna forma me desahogo de eso y eso me permite de alguna manera para un próximo futuro,
en base a esta experiencia, mira, prepararme para otra, no para otra similar, sino para con quien viví con esta persona, pero de una manera ya disponible, ya sin un tono acusativo, ni siquiera de bueno o malo, sino justamente disponible para ella, porque sabes que todos tenemos situaciones y cuando uno efectúa un estudio de esas situaciones, o al menos lo he visto desde lo que he leído de sociología y psicología, todo cuadra de una manera, o sea, extraordinaria, o sea, es manco, o sea, es un puzzle perfecto y los seres humanos no escapamos de eso. De hecho, yo siempre digo que una manera de humanizarnos es entender que nosotros no somos algo más allá por el hecho que con operar con lo que nosotros tenemos a la mano y no con algo más allá podemos hacer algo, porque con ese algo más allá sonará interesante, sonará chévere, pero cómo yo utilizo eso es además de utilizar palabras, cómo yo me muevo en el mundo con ese más allá, sí, con lo que me debo mover es con lo que está acá presente, con lo que está acá presente. Con esto, en efecto, creo que quizás ya puede ver que con mi cuestión con respecto a Dios ya es un poquito... Claro, claro. Sí, 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 sí. Ojo, y la espiritualidad, todas esas nociones ya no los utiliza, yo ya lo dejo de utilizar de una manera ya distante, sí, de una manera distante, sino que empiezo a observarlas como nociones, a ver cómo Carrizo aplico esto, cómo Carrizo esto aplico en mi vida, porque sabes que yo por un tiempo estuve bien metido con la parte de la iglesia, me metía a la misa cada sábado en la tarde, a los domingos en la mañana, pero siempre había una parte suelta, una cosa suelta que yo decía, que ahorita me la digo, mira, cómo yo utilizo, cómo hago eso parte como un instrumento para mí, no para una cosa para netamente decir que en efecto me permite conversación con los demás, bienvenida sea. Ujú, Pero cómo lo utilizo para hacer cosas, para moverme en el mundo, para explorar el mundo, que ujú, creo que es al final la base de toda mi obra, si me preguntas, lograr explorar el mundo, y para explorar el mundo creo que no se necesita que sea un rifle o uno de esas cuestiones carísimas, ¿no? Que uno ve en las películas que los exploradores tienen. Yo pienso que si nosotros queremos explorar el mundo, creo que hay que primero, no es que hay que primero, podemos nosotros explorar el mundo, pero a través de nuestro mundo, porque a fin de cuentas, ajá, todo ujú, nuestro mundo, como bien dirían algunos autores, es netamente lenguaje. Entonces, yo me he enfocado y me ha servido bastante en lograr explorar ese lenguaje. ¿A qué voy con la obra que has leído, con este fragmento que has leído? Eh, que me permite darle nombre a lo que me pasa, me permite darle nombre a lo que me pasa, y un nombre que me permita sentir que me logro desapegar de ello para lograr estar disponible. ¿Qué te quiero decir con eso? Que no es cualquier palabra la que me hace estar disponible, la que me hace estar disponible, sino más bien son las palabras que me sirven a mí. Y que, ojo, ujú. no son para apretar una réplica o hacer un seguimiento o hacer que esta persona me lea el fragmento y bueno, yo creo que si yo me pongo con esta persona a leer el fragmento, yo creo que, creo que se va a terminar yendo definitivamente, ¿no? Entonces, la idea es poder actuar con ella en esa humanidad, o sea, esta persona surge por condiciones, yo también surjo por condiciones, Claro. o sea, son Me ha cosas gustado, que... me ha gustado el detalle que has comentado de que para conocer el mundo como tal, antes tienes que conocer tu propio mundo, ¿no? Es decir, conoces a ti mismo para poder conocer a los demás, ¿no? Como suelen decir. Es una frase muy buena porque realmente es una ley universal, concretamente no solo a eh, nivel de los autores, escritores, sino que es a nivel personal, a nivel psicológico, ¿no? Que es claro, ¿cómo vas a poder conocer a otra persona si no puedes llegar a entenderte a ti mismo como tal, ¿sabes? es que de lo contrario te vuelves un colonizador. O Claro, sea, de lo contrario empiezas a capturar a esa persona y a meterla allí, porque por supuesto no estás disponible para esa persona. Tú lo que estás esperando es ver lo que tú encuentras, para lo que tú estás preparado, pero para lo que no, empiezas de alguna manera a meterlo allí y claro, terminas distanciando a la persona. Y no viene la manera en cómo estas personas, la manera en cómo se puede lograr relacionarse con estas personas, que a veces donde, por ejemplo, acá el espacio más criticado es estar distanciado, cuando eso puede ser la manera posible de convivir con esa persona. claro, claro, exactamente, porque si también depende del tipo de persona con la que convivas, porque al final acabas siendo la persona que eres en realidad, cuando vives en convivencia, comunidad y demás. Y eso es verdad, completamente. Eso es.
Es de Y, acuerdo a lo que yo pueda y lo que la otra persona pueda. Y es como exactamente. nosotros nos podamos relacionar, que es de acuerdo a nuestra particularidad. Es decir, que ya la parte de los estándares y todo eso, lo único que nos sirve para decir es que eso no está allí. Ajá, entonces, ¿qué está? ¿Qué está Claro, acá en mi vida? eso es. Y una pregunta, Cristian. Estos fragmentos, o sea, uno de ellos, por ejemplo, el que acabo de leer, si, pertenecen a una obra, pero ¿a qué género crees que le darías tú, por ejemplo? Hay varios géneros, que sería, por ejemplo, el género terror, ¿no? Género dramático, género belicista. Este, por ejemplo, yo lo podría catalogar como género, en este caso, pues a nivel psicológico, drama Ujú. psicológico, realista, concretamente, porque es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Es como un historiador de sentimientos, ¿no? Como tal. ¿Cómo lo podrías catalogar tú concretamente que tú eres la primera persona, ¿no? En escribir este tipo de relatos? O Ok, sea, fíjate. Te voy a responder la pregunta únicamente porque me la hiciste, porque de verdad no me la he hecho. Yo lo que llego es, como te digo, hacer esos instrumentos, estos instrumentos para mí. Bien, si me pones a preguntarme, bueno, y en lo que me ha dicho y en lo que he leído, mira, yo, eh, yo propongo este género, o sea, lo que, bueno, en principio diría que eso es psicológico, pero quizás hay una parte de sociología ahí, quizás hay una parte de filosofía ahí que no sé si la podamos meter como género, en el sentido tal, ¿qué pasa? ¿Cuál es la cuestión de mis textos en particular? Que fíjate que yo busco de alguna manera lograr encuadrar las piezas para que esa cuestión se visione. Ese es un trabajo de la filosofía. De hecho, el mismo nombre claro, filosofía es familia, afilar, exactamente. por fin. Eso es, como los tratados filosóficos que al final exponen una idea, tratan, hacen el análisis correspondiente y luego para fomentar lo que sería este caso y difundir esa idea ponen ejemplos finales. Nunca mejor dicho, los ejemplos que pasan hoy en día debido a las guerras que se están desatando, ¿no? Y sobre todo en tu zona, que realmente pues ahí está la orden del día con este señor Trump, concretamente. Cónchale, la cuestión con este señor Trump es una cuestión, es que ese tipo es un mundo, ¿no? Porque Claro, ese tipo es la yo siempre digo que él es el vivo espíritu norteamericano, que es, o bueno, como se representa, que es colonizador, que le gusta meterse claro, para todos lados, y eso sí, o sea, te tienes que calladito a la hora que él hable, porque él puede incitar, pero tú no. claro, claro, no, sí, por supuesto, pero bueno. Eh, ¿Y todos los relatos que has escrito son en torno a este foco concretamente temático? ¿O tienes alguno, por ejemplo, así biográfico, señalado en este caso? Los relatos que en este caso he leído, por ejemplo, el que me has comentado, ¿no? Ujú. Trata justamente a nivel, en este caso, lo que está sucediendo allí, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿todos los relatos son así o has podido, en este caso, disociarte para escribir otro tipo de género como, como aventura? En el sentido de, me voy a Ujú. aventurar un día a escribir sobre terror, por ejemplo, o sobre romanticismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, alguna idea, porque al fin y al cabo son obras o microrelatos que acompañan justamente al mismo autor, que puede fragmentar sus ideas a lo largo de varios géneros. En tu caso, por ejemplo, Sí. aparte del relato que lo hemos catalogado como, como psicológico, ¿has indagado en otros géneros que te hayan servido para ordenar tus ideas y luego volver a este otro género? ¿O solo te has centrado Ok, en lo psicológico? ok, fíjate, yo solo me centro en lo psicológico. Mira, te lo voy a responder así. Yo me he centrado en lo que me ha servido, pero es lo mismo que te dijera nada. Fíjate, ¿qué me ha servido a mí? Creo que por ahí te puedo responder. A mí lo que me ha servido, por ejemplo, es, por ejemplo, relatos de terror. Yo me acuerdo que en una ocasión escribí un relato de terror sobre una persona que creía que, o sea, esa persona amaba tanto a otra, pero no podía estar por ella por condiciones sociales, por esas cuestiones de la vida que te impiden, que hacen que la persona se amare. Que a veces cuesta admitir, porque de verdad no es fácil. Claro, uno se pone quejón, pero el hecho está que esas cosas pasan. O Mm, sea, o sea sí, duele, sí, sí. pero bueno. Entonces, en este relato, por ejemplo, esta persona mata a la persona que ama porque cree que después de la muerte, si es que esa es la persona amada, o sea, se quedará al lado de ella para siempre o al menos hasta su muerte. Cuestión que ni siquiera sabe.
Claro, 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 porque ahora mismo todo esto está en el aire, la ciencia no ha llegado tan lejos como para poder resolver estas preguntas. Ajá, Ok, eso es. Ujú. Una tú pregunta. sabes, Sí, dime, perdona, que te he interrumpido. tranquilo. ¿Tú sabes Dime. por qué muchas preguntas no se han logrado resolver? Porque muchas de esas preguntas no se han revisado a la luz de no se han revisado. Realmente esta pregunta está bien formulada. Por ejemplo, la pregunta de ¿qué es Dios? Que yo creo que es una pregunta sin sentido. Yo te voy a responder por qué. ¿Qué es Dios o cómo se define Dios? O sea, la cuestión está en preguntarse en si esa es la pregunta adecuada para con respecto a esa noción. Esa noción está ubicada dentro de la pregunta adecuada. Esa noción está ubicada, ¿en qué consiste esa noción para nosotros poder formular preguntas de ella? Por ejemplo, porque hasta el momento nosotros podemos hablar de Dios, pero ajá, ¿en qué consiste su definición? Ujú. Que Dios no contare, que es un ser que no contare, que no contare definición y otro, ya son cuestiones que quiero revisar, pero a lo que quiero llegar es que muchas de estas preguntas, desde mi punto de vista, no se pueden poner porque no se han revisado en principio cómo están formuladas. Y eso, bueno, trae, Claro, trae, claro, trae, trae evidentemente. circunstancias en el desenvolvimiento del conocimiento. Digo yo, no, también te lo digo a la ley de lo que he leído. Ujú. Bueno, voy con las últimas preguntas, ¿vale? Que nos quedan 10 minutos ya. Hay un Ok. tema justamente que ahora mismo está en auge también, que es el tema de la inteligencia artificial. Si tú le dices a una inteligencia artificial que haga un relato sobre un relato psicológico y demás, y por ejemplo, lo pudimos comparar con el tuyo que me pasaste hace unos días, ¿te parecería en este caso posible el hecho de que podamos suplantar a los autores, a los escritores que escriben concretamente ese tipo de géneros u otros, me da igual, por lo que tú le pidas a la inteligencia artificial? ¿Tú Ok, crees es que, una pregunta. en resumidas Uh-huh. cuentas, podría llegar la inteligencia artificial a sustituir a un escritor por cómo escribe o no? Vamos a morir. Ok, mira, las inteligencias artificiales están dando bastantes sorpresas hoy en día. Está Sí, dando bastantes sorpresas hoy en día, de verdad que tiene una capacidad realmente impresionante. Decirte que sí pueden o no pueden, berro, yo te voy a exponer, si yo te respondo que no, te voy a exponer a la expectativa de que sí. Y si te respondo que sí, te voy a responder, voy a poner a la expectativa de que no. Y luego vas a decir, conchale, no, entonces, ¿qué pasó? claro, Como tal, la inteligencia artificial están dando muchas sorpresas. Yo personalmente yo no las pondría para escribir un cuento, ¿no? Porque, cónchale, bien, si uno quiere escribir un cuento, cónchale, quiere sentir ese saborcito rico, pero lo pone. A menos que haya algún aventurero que agarre la inteligencia artificial y, no sé, tenga a la novia por ahí y le pida, mira, hazme un poema rápido. Cónchale, si la novia cala con ese poema, pues, cónchale, bueno, bienvenidos a la inteligencia artificial, digo yo. claro, no, no, sí, ese ejemplo está un poco loco, pero puede ser, porque si dice la inteligencia artificial para ese tipo de campos sentimentales, pues es posible que vayamos a la ruina en el tema del amor, pero bueno, o sea, a escritores yo estoy seguro y entiendo que tú también en este caso, que no va a poder llegar a sustituir a un escritor, que de hecho es totalmente entendible, no tiene ese sabor rico, como has dicho tú, ¿no? Lo que pasa es que un escritor no solamente es la parte de escribir, sino también es esa sensación, ese panorama con respecto a esa reflexión que escribir. Con el escritor hay una continuidad, o sea, si queremos establecer un perfil de escritor, hay una continuidad con lo que tú escribes. Nada de lo que tú escribes queda atrás. Claro, A mí no me pasa. Cada cosa de la que tú escribes te sirve para la otra, quizás no de una manera tan transparente, pero aún así te sirve. Hay elementos ahí que tú confabulas. La inteligencia artificial lo que está haciendo ahí es agarrar una orden. Oh, y que tiene la capacidad de quizás de, cónchale, a sacar cosas a partir de eso, pero esa especificidad, yo no conozco la manera de cómo pedírselo, esa capacidad de relacionarse una cosa con la otra, pero de una manera en que forme una cosa totalmente distinta a raíz de la otra. Creo que no creo que sea capaz de generarla. ¿Sabes por qué? Porque la inteligencia artificial no está puesta en una experiencia como lo estoy haciendo yo. claro, claro, justamente. La experiencia es la que me hace ver esos pedacitos, reconfigurarlas a mi manera y mira, aplicarlos en lo siguiente. Quizás no sean todos, digo yo, y se aplica, pero la inteligencia artificial, como tal, yo creo que ser escritor no es una cosa que se ordena en principio. Ujú. Totalmente de acuerdo, muy bien, eso es. De hecho, ni siquiera se debería utilizar, bueno, yo no lo utilizo tampoco para que te dé alguna idea, en este caso a nivel
de que te complete cierto relato en un momento dado. No, porque realmente Perro. la idea de uno mismo es exponerte a ti mismo como ser humano dentro de lo que sería el número de párrafos, el número de frases que se pongan, ¿no? Tal cual. Es Es que verdad. es que cada palabra es sagrada. Dentro de un escrito, cada palabra es sagrada. Una inteligencia artificial, mira, de verdad que no veo cómo lo pueda completar. Quizás lo pueda completar, ojo, y quizás sea bueno para la gente. Pero, ajá, ¿y uno dónde está en eso? Cuando hacer escritor no solamente te preocupas de escribir para el otro, sino que para que tú te sientas allí. Sí, 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 sí. Sí, sí, tal cual. Bueno, Cristian, pues muy bien, entonces. ¿Tienes algún comentario más que quieras compartir para toda la comunidad de escritores? Que realmente también hay algunos que están empezando todavía a atreverse a poder escribir una frase o un párrafo en un trozo de papel, ¿no? Hay otros que ya han publicado alguna cosilla, pero entre esos márgenes, siempre hay personas que necesitan, yo por ejemplo en primera persona también, algún consejo de un escritor que ya haya publicado alguna cosa o que quiera compartir simplemente una idea, algo que transmita como seres humanos que somos, ¿no? Como opinión respecto de lo que uno escribe como tal. Ok. ¿Qué Si me opinión darías en preguntas, este caso? Ujú. si me preguntas cómo podría comenzar un escritor, yo le digo, no se calle lo que quiere escribir, escriba. O sea, comienza por lo que tú puedes dar en un principio y luego te vas desenvolviendo por ahí. No se trata de calar, no se trata de calar en un perfil, en un esquema. Yo creo que eso es anti-escritor. Muy bien. Discúlpame, eso es anti-escritor. Lánzate con lo que tú puedas dar. Y luego lo vas haciendo y luego vas acogiendo tus propias herramientas, como cualquier cosa en la vida, pero no te vendas al sistema. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Eso es. Todo eso Ah, es. disculpa, era mejor no te vendas al sistema. No voy a decir. Sí. Muy bien comentado, Cristian, muy bien. Bueno, pues yo me alegro mucho de que hayas aportado cierto tiempo para poder hacer esta entrevista. Me alegro mucho, ha sido bastante fructífera. Me ha encantado personalmente, muy emotiva, muy dado a ti mismo para poder explayar tus emociones, ¿no? En carne viva concretamente. Y Cristian, muchas gracias por compartir con nosotros, no solamente tu tiempo, sino tus emociones para poder, el texto que me has compartido antes, que he podido, en este caso, compartirlo con los demás. Y espero poder estar ahí presente para poder ver cómo publicas ahí tu obra y demás, que estamos a la expectativa de ello. ¿Vale? Ok. Bueno, ¿vale? Muchas gracias, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y buenas noches a los demás también, entonces, que buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿no? Es buenas tardes de acá. De acuerdo. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.